Mucha polémica se ha suscitado en este último tiempo con la declaratoria de visitante ilustre a un cantante de uno de estos ritmos nuevos, un trapero, creo, no quiero meter mucho la pata, elegante, y además se suscitó también por la oposición de un grupo político a votar esta distinción, diciendo que sus canciones incitaban al consumo de sustancias, a la violencia, si se quiere también. Por eso vamos a convocar a Mario Córdoba ya en este mediodía para precisamente, Mario, hablar de este tema, ¿no? Desde los medios, desde aquellos que tienen más llegada a la sociedad, cómo muchas veces el ejemplo puede ser bueno o puede ser malo. ¿Cómo te va? Buen mediodía. Hola, ¿qué tal, Mariel? Muy buen mediodía para ustedes. Y efectivamente, bueno, uno como periodista, como persona de los medios, también hago la culpa mía también, ¿no? Digo, porque parece ser que cuando trasciende recién algo que tiene que ver con el consumo de sustancias o la problemática de género recién llegamos a visibilizar la situación. Pensaba en lo de Chano, en lo de Piti Álvarez, y pensaba ahora en lo de Elegante, ¿no? El Sí. emergente, cómo se le da, y otra vez la sociedad que se pone en disputa, ¿no? De escuchar la música, de la apología, lo que dice, de esta cumbia 420, que entre paréntesis también está relacionado con el consumo de algunas sustancias. Pero un poco para analizar realmente este tema, ¿no? Que es profundo, porque es transversal a los argentinos, como es el consumo de sustancias, la problemática de adicciones. Hemos convocado en esta oportunidad al doctor Osvaldo Chiarlo. Él es director de la asociación ABRA, también supervisor para el grupo de la provincia de Santa Fe del Sur y obviamente terapeuta, ¿no? Entonces, doctor Chiarlo, un gusto tenerlo allí y bueno, ayudarnos un poco a entender, ¿no? Nuevamente en este dilema, ¿no? Que se ha dado ahora en la sociedad con un cantante, sus letras y una realidad que tiene que ver con las adicciones, con el consumo que convive diariamente en nuestra sociedad, no únicamente cuando es información, sino que las 24 horas esta realidad. Doctor Chiarlo, bienvenido, un gusto tenerlo. Un gusto saludarte, Mario. ¿Te parece que ya pueda acompañar un poco la reflexión de la pregunta tuya en cuanto a reflexión? Perfecto, doctor, me parece Mira, excelente. un poco lo hacías mención vos cuando hacías la introducción. No es algo nuevo lo que está sucediendo en cuanto a que haya, en este caso, famosos o artistas de la música que de una manera u otra visibilicen una modalidad que podría rozar un poco perspectiva de género con determinadas letras y también el consumo. Por lo tanto, hay algo que me quedó a mí, que yo lo tomo como para reflexión. Uno lo puede analizar desde lo negativo, si se quiere, y desde esta cuestión de apología al consumo, que es válido, es una perspectiva que dentro de lo que es el paradigma de la complejidad que estamos viviendo hoy en el siglo XXI, que contrapone a lo que fue el paradigma positivista del siglo XX, no podemos hablar de que existen verdades relativas o no existe a lo sumo una verdad absoluta. Entonces, un posicionamiento desde ese análisis, ¿no? De apología y con un miramiento negativo sobre los cambios que se van dando a nivel cultural, es válido. Pero también es válido poder analizarlo y verlo desde el punto de vista de que cuando uno dice que los temas, en el caso del consumo específicamente, hay apología en las letras, también uno lo puede analizar desde el punto de vista de que la apología en cuanto al consumo tiene que ver con la sociedad consumista en la cual hoy estamos trascendiendo. Por lo tanto, si vivimos en una cultura consumista o como algunos autores lo presentan como una revolución consumista, claramente el fenómeno de Elegante sería un síntoma de esa sociedad consumista y no sería en sí mismo Elegante la apología, sino que la apología sería la sociedad consumista en la cual estamos atravesando. Entonces da otra perspectiva y genera otro análisis en el punto de vista de decir, bueno, ok, Elegante termina siendo una consecuencia de, y a partir de esa consecuencia de,
habría que después empezar a desmenuzar qué es lo que quisieron dar como mensaje el hecho de nombrarlo un ciudadano ilustre. O sea, ¿qué es lo que buscan detrás de esa anunciación? No sé si cierra un poco la idea. Sí, sí, sí. Perfecto, doctor. Digo también, muchos jóvenes, ¿no? La sociedad, gran parte de la sociedad hoy se está identificando con sus letras, con su música. Uno va a las redes y realmente las visitas, obviamente, que tienen sus podcasts, su música, es impresionante. Entonces, realmente digo, hay un consumo también, valga la redundancia en lo que decía usted, ¿no? Consumo de lo que se consume. Sí, y sucede algo como muy característico, ¿no? De una mirada antropológica, sociológica al análisis, pero que claramente también tiene una relación con lo que vos estabas mencionando, Mario. Sabemos muy bien, aquellos que trabajamos y que somos especialistas en los consumos problemáticos y adicciones, que uno de los síntomas que tiene la enfermedad a nivel individual y a nivel familiar es la baja percepción de riesgo, es decir, la negación. Es decir, lo que coloquialmente se dice, no tiene voluntad, ¿no? Eso lo tenemos bien claro. Ahora, a nivel sociedad, a nivel social, también existe esa negación y existe esa baja percepción de riesgo que claramente es síntoma de la sociedad consumista en la cual nos estamos atravesando. Entonces, cuando aparece un fenómeno, en este caso elegante, que empieza a visibilizar la cotidianeidad de un gran segmento de la población que inclusive se identifica, comienza a generarse esa crisis, ¿no? Porque en algunos momentos yo he mencionado que somos una sociedad careta, porque en Claro. definitiva nos quedamos en el foco de decir, bueno, pero este muchacho que hace apología al consumo, yo he escuchado a algunos periodistas porteños que hacían referencia, pero ahora miralo cómo habla de la droga, pero no hacemos el análisis más profundo sobre por qué hay una gran población que se identifica con esta cotidianidad que sucede. Y ahí es donde yo pongo el foco en este síntoma que estamos viviendo como sociedad consumista, donde queremos negar. Y estos fenómenos lo que hacen es visibilizarlo, poniendo en crisis. Doctor, me interesa también, digo, con estos temas nuevamente se pone en agenda, es decir, se pone en el tapete otra vez el debate o por lo menos qué estamos haciendo en esta materia, ¿no? En el consumo, en adicciones. Bueno, bienvenido sea Mario, bienvenido sea el hecho de que vos puedas traer justamente también esta reflexión a modo de pregunta, porque insisto, no quiero descalificar a aquellos que tienen todo el derecho de comprender de que este fenómeno lo que está haciendo es una apología y que en definitiva lo que está haciendo es potenciar la baja percepción de riesgo para nuestros adolescentes, como diciendo, bueno, consumir marihuana, consumir droga, total nada te va a pasar, lo cual yo no estoy de acuerdo y claramente iniciar esos caminos, esos senderos, puede llevarte literalmente por una multiplicidad de factores hasta la muerte, pero en realidad lo que a mí más me interesa es esta reflexión en forma de pregunta tuya, porque nosotros como sociedad y a nivel nacional, después por supuesto nos podemos poner en crisis a nivel provincial e inclusive a nivel jurisdiccional más comunal o de municipio, no estamos poniendo en tema de agenda el problema de consumo y adicciones como una pandemia social. Nosotros ya sabemos lo que es una pandemia porque lamentablemente estamos transitando lo que es el COVID y con todas sus vertientes. Pero cuando yo hablo de pandemia social, del consumo problemático de adicciones, ya hay un autor que lo planteaba así desde el 2015. Entonces no es que yo ahora lo estoy parafraseando porque entiendo que es un cliché de neuromarketing para que nos podamos despertar. Ya desde el 2015 se está presentando el consumo problemático de adicciones como una pandemia social. Y justamente otro de los síntomas de nuestra sociedad consumista es que no está en la agenda política. Puede estar como título, puede estar como cuando sucede alguna situación como el de Chano, aparece en los medios de comunicación y alguna que otra ley, pero no hay recursos económicos, no hay recursos humanos y principalmente no hay un empuje político para que se empiece a tomar los consumos problemáticos y adicciones como una política pública que está generando muchísima afección a nivel social, familiar
y es donde más se padece y a nivel individual. Justamente el fenómeno de elegante, si tiene que hacer apología, creo que en realidad la apología nos invita a nosotros a tener que reflexionar qué es lo que estamos haciendo a nivel como ciudadanos y después nuestros representantes para lo que son las políticas públicas de consumo problemático y adicción. Doctor, por último, me interesa preguntarle como autoridad de la provincia y en temas terapéuticos, cuadro de situación que ha dejado la pandemia, ¿no? En materia de consumo, digo, el encierro, el tema del alcohol y otras sustancias. Justamente ahora el 27 y el 28 de octubre me invitaron a participar en un coloquio de investigación del país de México, donde lo que estamos empezando a investigar son dos corrientes. La primera corriente es que en determinadas familias el inicio de nuevos consumos, por ejemplo, había un consumo de marihuana y de cocaína, al producirse el aislamiento obligatorio, se produce una dificultad para acceder a estos consumos, entonces se incrementó el consumo de alcohol, de nicotina y de psicofármacos, ¿no? En determinadas familias. Y otro de los fenómenos que también estamos empezando a investigar es que el aislamiento obligatorio sanitario, si se quiere, fue como una internación involuntaria que tuvimos todos los ciudadanos, que duró aproximadamente casi 8 o 9 meses, lo cual fue lo que fue el aislamiento obligatorio donde solamente los esenciales tenían la libertad de transitar. Eso produjo un movimiento dentro de lo que es el clima y el funcionamiento familiar. Las familias estaban acostumbradas a funcionar de una determinada manera. Los hijos a la escuela, los padres a trabajar, o un padre trabajaba, otra madre, por ejemplo, se quedaba adentro, o viceversa, y el aislarse tuvo que generar toda una modificación donde la familia se tuvo que encontrar en tener que transitar la cotidianidad de un modo totalmente diferente, lo cual eso empezó a aumentar el estrés familiar y eso empezó a predisponer a un inicio de consumo o a agravar el consumo como un modo de afrontar ese estrés. Estos son como los dos caminos de línea de investigación que por ahora nos está dejando la pandemia y que nosotros vamos a profundizar. Doctor Charlo, agradecerle la predisposición para charlar con nosotros, un tema realmente para tocarlo con pinza, obviamente, y de lo profesional, ¿no? Con todo el respeto. Así que desde ya, muchísimas gracias por su participación, doctor. Mario, muchísimas gracias también por la invitación y la verdad que celebro que a través de los medios de comunicación se puedan construir estos espacios, porque esto es hacer prevención, esto es visibilizar el problema, así que no solo agradecido, sino que también celebro estos espacios. Gracias, muy amable. El doctor Osvaldo Charlos es director de la Asociación Civil Abra, que trabaja obviamente con la problemática de adicciones en toda la provincia, en el país, y también supervisor del equipo sur de la provincia de Santa Fe, violencia de género, problemáticas de adicciones, consumo, bueno, en fin, todo todo lo que tenga que ver con un trabajo holístico, ¿no? Y bueno, dando un poco la lectura, ¿no? Nosotros tratamos de guardar la basura debajo de la alfombra, ¿no? Realmente el doctor dice hay que hablar de la problemática que tiene Argentina, no únicamente de la emergente, no únicamente de exponerlo, caso de Elegante o Chano o Piti Álvarez, bueno, en fin, muchas personas, el mismo Charlie, ¿no? Que han tenido serios problemas con el tema de consumo y que, bueno, se pone únicamente en el tapete cuando es noticia, después queda como una cosa cotidiana, lamentablemente sin políticas fuertes que tengan que ver, obviamente, con la problemática de consumo y de adicciones en nuestro país.